egun guztioi eta mila esker gure jardunaldi hontara etortzeagatik edo hemen parte hartzeagatik, online gaudenez. Eta bueno, hemen hitz egingo dugu kooperazio proiektu bati buruz, izena Obtención y aplicación de extractivos de las especies arbóreas del bosque mixto atlántico para prevenir la podredumbre de la madera deritzaio. Eta gaur aurkeztuko dituguna dira proiektu honen emaitzak eta ondorioak, atera ditugun emaitzak eta ondorioak. Egia esan, parte hartu ahal izan badegu, izan da Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzari esker eta bai Europear FEDER izeneko funtsei esker. Eta hemen parte hartu izan dugunok, izan gara, USE koordinatu egin du proiektu hau, eta gero ja gure Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako basogintza elkarteek parte hartu dute, eta Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Teknikoa eta Ingurumeneko departamentoak ere. Buenos días a todos, bienvenidos, y como decía, hoy hemos venido a este evento, hemos organizado este evento online para presentaros las conclusiones y resultados del proyecto de cooperación que hemos llevado a cabo, denominado Obtención y aplicación de extractivos de las especies arbóreas del bosque mixto atlántico para prevenir la podredumbre de la madera, proyecto que hemos podido realizar gracias a la financiación tanto del Gobierno vasco como de los fondos europeos FEDER, y en el que hemos participado la USE como coordinadora, junto con las 3 asociaciones de Áraba, Guipúzcoa y Vizcaya de propietarios forestales del territorio, y el Departamento de Ingeniería Técnica y Medio Ambiente de la Universidad del País Vasco. A continuación ya pasamos a lo que es el contenido del evento y pasaremos a escuchar 3 ponencias en las que podremos tener ya un profundo conocimiento de todo lo que se ha llevado a cabo en el marco de dicho proyecto. La primera ponencia la vamos a escuchar de la mano de Gorka Altuna, que es el jefe de proyectos de la USE, quien nos va a hablar un poco del proyecto en general, de por qué se ha hecho este proyecto y cuáles eran los objetivos que se perseguían con el mismo. Egun on, buenos días. Gaur basomistoaren kudeaketa eta erabilera berriak jardunaldian izango gaituzue. Eta nik proiektu baten kontekstualizazioa egingo dizuet. Nire izena Gorka Altuna da eta Europar hegoaldeko basojabeen batasunetik hitz egingo dizuet. Como decía, buenos días, bienvenidos a la jornada de gestión y nuevos usos del bosque mixto. Yo me llamo Gorka Altuna y soy asesor técnico de la Unión de Silvicultores del Sur de Europa, y voy a hablar de la contextualización del proyecto Obtención y aplicación de extractivos de las especies arbóreas del bosque mixto atlántico para prevenir la podredumbre de la madera. Es un proyecto en el que participamos 5 socios, la USE es la que lo coordina, y luego participan la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea, y las 3 asociaciones de propietarios forestales, de forestalistas de Euskadi, que son la Asociación de Propietarios Forestales de Álava, la Asociación de Propietarios Forestales de Vizcaya y la Asociación de Propietarios Forestales de Guipúzcoa. Este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a la subvención otorgada por los fondos FEADER europeos y por el Gobierno vasco, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. La necesidad de este proyecto surge de una realidad que se ha venido constatando en los diferentes inventarios forestales nacionales, en las que hemos visto que la superficie del bosque mixto atlántico va en aumento. El bosque mixto atlántico es un bosque normalmente de regeneración natural que se forma en terrenos abandonados, pinares abandonados o zonas agrícolas abandonadas, donde los árboles de alrededor, normalmente frondosas, aportan su semilla y sale ahí el regenerado natural. Por eso son bosques multiespecíficos con mezcla de diferentes especies
según el sitio en el que estemos. Como veis en la diapositiva, en la Comunidad Autónoma del País Vasco el bosque mixto atlántico ocupa bastante superficie. No es mayoritario, porque mayoritario tendríamos el pino radiata, según la imagen que tenemos de usos del suelo de Euskadi, pero ya veis que el color rosa tiene un papel importante y está bastante presente, sobre todo en la zona norte, que sería Guipúzcoa y Vizcaya. Ante este aumento de este tipo de bosque, hace 3 años nos preguntamos qué tipo de bosque es, está gestionado o no. Normalmente viene de terrenos abandonados y debido a su baja rentabilidad actual no son gestionados. Entonces nos preguntamos también cómo lo podíamos gestionar. Al ser multiespecífico, tenemos que favorecer una especie a la otra o favorecer todas para producir biomasa o para producir otros productos, pero sin seleccionar una especie. A lo largo de un itinerario silvícola del bosque mixto, ¿vamos a poder aprovechar productos intermedios o solo vamos a ir al producto final? ¿Cómo hacemos esa gestión rentable y sostenible? ¿Cómo implicamos al propietario en la cadena de valor? ¿Qué sectores pueden ejercer el efecto tractor? Que de esto también os voy a hablar. Y quién puede salir beneficiado con la gestión. Un poquito preguntas en torno a un problema. Tenemos un bosque que actualmente no es rentable, multiespecífico, que va aumentando en superficie. ¿Qué hacemos con él, no? Es la pregunta. Actualmente, según la gestión tradicional, estos bosques no presentan buena rentabilidad, requieren mucha inversión a largo plazo y la rentabilidad, si llega, es al plazo de muchos años, ¿no? Pero estamos cambiando de un contexto de una economía basada en materias primas fósiles y hábitos de consumo de usar y tirar, y vamos a pasar, o estamos en el proceso hacia una bioeconomía, una economía circular basada en recursos renovables. Ahí es donde muchas empresas, muchos sectores están convirtiendo sus procesos productivos tradicionales a procesos más sostenibles, basados en materias primas renovables y más sostenibles, ¿no? Entonces, ahí es donde encaja nuestro proyecto, que es un proyecto de innovación y cooperación, en el que el sector forestal y la propiedad forestal coopera con un centro de investigación, que en este caso es el Departamento de Biorefinería de la UPV, para analizar qué productos de alto valor añadido pueden salir en esos trabajos intermedios de la gestión del bosque mixto atlántico. Por eso presentamos un proyecto, el proyecto que os he mencionado, obtención y aplicación de extractivos de las especies arbóreas del bosque mixto atlántico para prevenir la podredumbre de la madera, a la convocatoria de la medida 16 del Gobierno vasco, medida de cooperación, y fue aprobado por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco en la convocatoria de ayudas por orden del 24 de julio de 2019. La financiación se aprobó un presupuesto de 95.937 euros y de esos el 75% estaban subvencionados por el Gobierno vasco y los fondos FEADER. El periodo de ejecución del proyecto ha sido de enero del 2020 a diciembre del 2020, durante un año, y se trataba, además de ver esas posibilidades de la podredumbre de la madera, se trataba de dar continuidad a un proyecto anterior, en el que ya analizamos qué tipo de bosque mixto teníamos, qué diferencias tenían las diferentes especies del bosque mixto en cuanto a sus 3 componentes principales, que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, y de allí concluimos
que el porcentaje o la composición de esos 3 componentes en las diferentes especies era muy similar. O sea, nada nos indicaba que debiéramos apostar por una especie o por otra, teniendo en cuenta la composición de esos 3 componentes. Pero la madera tiene un 5% de componentes que se llaman extraíbles, aparte de esos 3 componentes, que son una mezcla de diferentes componentes, los cuales tienen, se ha demostrado que tienen ciertas propiedades, y entre otras está la de proteger a la madera frente a la acción de los hongos de la podredumbre, ¿no? Entonces dijimos, vamos a ver si en ese 5% encontramos componentes que se pueden utilizar aplicándolos a la madera para protegerla frente a la podredumbre de la madera. Y para eso decidimos cooperar entre los que habíamos cooperado previamente, que son las asociaciones de forestalistas, la UPV y la Unión de Silvicultores del Sur de Europa. Esto es en principio el contexto del proyecto, de dónde surge, cuál es la necesidad, cuál es la solución que se busca y quiénes somos los que lo hemos impulsado. Entonces, ahora vendrán los compañeros de la UPV y de la Asociación de Forestalistas a contaros más en detalle cuál ha sido su trabajo y qué conclusiones han obtenido. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Gorka, por tu clara explicación del objeto del proyecto, que nos ha dado ya unas ciertas pistas sobre lo que van a versar las siguientes ponencias. Y con esto damos a continuación paso a Aitor Onaindia, de la Fundación Basoa, que ha colaborado en este proyecto con las 3 asociaciones de propietarios forestales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa como asesor técnico por ser un gran experto en la materia. Aitor lo que nos va a hablar es ahora de la parte forestal del proyecto y de la gestión del bosque mixto atlántico. Yo entonces voy a hablar de las diferentes partes que tenía el proyecto, de la parte correspondiente a lo forestal, a lo que llevaría consigo la gestión forestal, la gestión del bosque. Soy Aitor Onaindia y hablaré de esa parte porque es la que han llevado a cabo los 3 socios compuestos por las asociaciones, la Asociación de Propietarios Forestales de Vizcaya, la de Álava y la de Guipúzcoa. Entonces, ese objetivo genérico que tenía el proyecto se ha dividido como en fases previas. Y era una de esas fases es precisamente la que estaba relacionada con todo el tema que es de la gestión forestal, ¿vale? Entonces, como la idea era pues relacionarla con los extractivos de la madera que pudieran sacar de los árboles crecidos en esos bosques, lo que se ha pretendido ver es un poco qué distribución puede haber en esos extractivos, o la generación de esos extractivos dentro de los diferentes tipos de bosque que pueda haber o en los diferentes tipos de gestión que le vayamos a poder hacer al bosque, ¿vale? Eso implica que hemos tenido que hacer un trabajo en equipo, digamos, de unos mirando las cosas de cómo están en el bosque o cómo se pueden hacer y a la vez viendo los resultados del laboratorio para ver un poquito como de una forma conjunta lo que unos daban a unos y el resultado que el otro le daba, ¿vale? Los factores que determinan los extractivos que vayamos a obtener del bosque son muy amplios. Unos son relativos a la propia localización que pueda tener el bosque, ¿no? Dónde está, si está en un sitio o está en otro, pues se va a desarrollar de una forma diferente y eso va a implicar que genere más o menos o de un tipo o de otro de extractivos, pero a la vez también puede estar relacionado con el desarrollo o la gestión que le vayamos a dar, ¿vale? El cómo crece ese bosque independientemente de dónde esté. Entonces, intentamos tener en cuenta diferentes aspectos de este estilo. Como es sabido, hemos tenido un problema de por medio, ¿no? En un principio queríamos tener muchos aspectos en cuenta porque eran muchos los aspectos que se tenían que haber considerado. Lo que pasa que, bueno, con la pandemia y las restricciones que esto nos ha provocado, pues hemos tenido que restringir a solo algunos de ellos. Pero bueno, aún así ya hemos empezado a analizar algunos de ellos para comprobar un poco si tiene sentido o por dónde pueden ir los tiros en
estas cosas. Entonces, uno de esos aspectos que consideramos podría ser importante a la hora de analizar los extractivos que pudieran producir los árboles era la especie. Evidentemente, este proyecto, digamos, ya se nutre o se aprovecha de otros proyectos que pues, anteriormente se hicieron, como bien ha dicho antes Gorka, y ahí ya pudimos ver que pues, bueno, estos bosques mixtos, como el nombre indica, ya estaban formados por varias especies. Eran muchas las especies que podían tener que aparecer, ¿no? Hasta 20 especies diferentes pueden llegar a aparecer en un mismo rodal, pero casi siempre, por lo que pudimos llegar a ver, se repetían unos cuantos, ¿vale? Había, os he puesto una tabla, 7 que sobre todo eran los más frecuentes. Entonces, entre ellos hemos elegido los más representativos que hemos considerado, ¿vale? Los que más conocidos son o los que más fáciles son de encontrar todos juntos a la vez, que serían el roble del país, que es el que más aparece, el que más frecuentemente aparece en este tipo de rodales, el castaño, el abedul, la falsa acacia y el fresno. Vale, ahí podemos ver que muchas veces las especies son autóctonas, pero no siempre. Por ejemplo, ahí la falsa acacia pues es una especie relativamente fácil de encontrar y que, aun no siendo autóctona, estando presente en este tipo de bosques, también nos puede interesar considerarlo. Entonces, hemos visto qué diferenciación podría llegar a haber entre pues, extraer esos productos de unas especies o de otras, a ver si hay diferenciación. Luego, otro aspecto también a considerar importante es la cota altitudinal, ¿vale? Ya sabíamos de antemano que en función de la cota, la densidad de la madera que producen estos árboles es diferente. Eso históricamente ha estado relacionado mucho con las estructuras, ¿no? La madera de cotas más altas tiene una densidad más alta, por ejemplo, entonces para formar elementos estructurales es más apropiada. Entonces quisimos trasladar esa posibilidad a ver si también con los productos químicos que estos árboles generen podría llegar a ocurrir lo mismo. Ahí entonces lo que vimos fue que este tipo de bosques, como dice el nombre, bosque mixto atlántico, ¿no? Está relacionado mucho con la proximidad al Atlántico, porque son especies que para desarrollarse necesitan temperaturas templadas y precipitaciones altas. Entonces, ahí digamos que hay un límite hacia los 600 metros más o menos, a partir del cual empiezan a aparecer otras especies más adaptadas pues, a unos mayores fríos, unas quizás mayores precipitaciones, sobre todo en forma de nieve, mayores heladas, y estos cogen cotas inferiores. Pero bueno, dentro de esas cotas también, de menos de 600 metros, quisimos ver un poco en ese rango entre 0 y 600, que es donde aparece el bosque, si había diferenciación en su desarrollo con respecto a los extraíbles. Entonces diferenciamos como dos partes que serían los más cercanos a su cota altitudinal alta, hacia los 600 metros, de 300 a 600, y los más cercanos a su cota inferior, ¿no? De 0 a 300. Lo mismo ocurre con la orientación. ¿Vale? La orientación también está relacionada al final con el clima que va a tener o con las condiciones climáticas que va a tener el bosque para desarrollarse. Las orientaciones son muy amplias también, la rosa de los vientos nos pueden dar hasta 32 orientaciones diferentes, pero bueno, nosotros lo simplificamos a los dos más importantes o influyentes, digamos, que serían las orientaciones norte, que son más umbrías, menos humedad, temperaturas más bajas, ¿no? Y las orientaciones de solana, que serían más templadas, más calurosas, digamos, con más calor, con más luminosidad, con menos humedad. Entonces eso al final va a generar unas condiciones de desarrollo diferentes, con lo cual intuíamos que bueno, podrían llegar a tener su repercusión en los extraíbles que se pudieran llegar a generar. Y este reparto, como podéis ver, pues es muy amplio, ¿vale? En una zona tan montañosa, con pequeñas montañas, pues dan orientaciones muy diferentes por todo. Otro aspecto importante que no está tanto relacionado con la localización es un poco la fase de desarrollo o la clase natural de edad. ¿Vale? Digamos, para que nos entendamos, al igual que nosotros las personas nacemos y formamos una generación de personas, por ejemplo la generación de los millennials, los bosques también pueden desarrollarse de esa manera, ¿vale? Si un grupo conjunto de árboles se genera en una misma zona en un periodo de tiempo concreto, forman una generación, ¿vale? Y van evolucionando conjuntamente.
Entonces, cada fase de desarrollo de esa generación, pues desde un punto de vista selvícola, ¿no?, de gestión del bosque, pues ya lo tenemos, digamos, estructurado y clasificado, ¿vale? Esto estamos muy acostumbrados a verlo con las plantaciones, porque la generación que se forma es coetánea, ¿vale? Todos son del mismo momento, entonces es muy marcado ese desarrollo. Pero en este caso, en este tipo de bosques que generalmente no vienen de una plantación, sino que vienen de regenerados naturales que se han dado de forma diferente, también siguen un patrón parecido porque establecen una clase natural de edad que se llama, ¿vale? En un rango, en un periodo de regeneración que se llama, en un tiempo relativamente corto con respecto de todo el tiempo de desarrollo que va a tener ese bosque, en un periodo corto llegan los propágulos, ya sean semillas, ya sean brotes de cepa, de raíz o lo que sea, y en un lapso corto van creciendo, ¿vale? Entonces se genera allí como una generación y sigue una serie de fases. Históricamente, bueno, desde un punto de vista de la selvicultura, pues ya se han diferenciado, pues, en función de qué trabajos implican o qué aprovechamientos van a implicar. Entonces los típicos suelen ser, pues, el regenerado, que es cuando empieza esa generación a formarse y a ocupar la superficie. El Monte Bravo, que es cuando empiezan, que es desde entonces hasta que empiezan a tocarse las copas, ¿no?, hasta que hay digamos, un 100% de cavidad cubierta. Luego vendría el latizal, que es desde que se tocan las copas hasta que los árboles ya engrosen y empiecen a tener 20 centímetros de diámetro, ¿vale? Y de ahí en adelante ya serían los fustales, ¿vale? Pues ya son árboles gruesos, que llega un momento en el que son gruesos y maduros, ¿vale? Entonces, este tipo de bosque sigue en este proceso, ¿vale? Aunque los dejésemos sin tocar y sin intervenir, dado que la gran parte de las especies que aparecen son especies de luz, por una parte, que necesitan tomar luz para hacer la fotosíntesis y para desarrollarse, y como a la vez son especies que producen una fuerte sombra, en ese hueco que se genera, ya sea por el abandono de una posible plantación anterior o por el abandono de una campa, llegan estas especies, la colmatan, la llenan, y luego es difícil que vengan otras especies por debajo, ¿vale? Sí que vienen acebos y cosas así, pero bueno, se comporta bastante parecido a lo que se comportan las plantaciones. Y por eso un poco hemos visto dentro de esas fases de edad o de fases de desarrollo que puede tener el bosque, algunos de ellos, no todos ellos, sino que algunos de ellos, porque lo que se supone es que queremos llegar a unos bosques de este estilo donde las fases adultas van a dar unos productos con un alto valor añadido, ¿vale? Pues fustes gruesos, rectos, libres de nudos, que podrían llegar a ser útiles en usos como las estructuras o como hacer muebles o ebanistería y cosas así. Pero claro, para conseguir eso necesitamos previamente hacer una gestión determinada. Tenemos que encauzar estos bosques para que terminen dando ese tipo de fustes dentro de ese fustal. Entonces lo que queremos es ver sobre todo las fases iniciales. Tiene que haber un mínimo desarrollo, ¿vale? Entonces apartamos un poco de este estudio los del repoblado, porque son demasiado pequeños y todavía es una fase excesivamente inicial. Entonces hemos cogido desde el Monte Bravo hasta el Latizal, que es donde tendría sentido intervenir estos bosques para sacar un aprovechamiento por una parte y encauzar el bosque hacia ese tipo de masas que serían las interesantes para posteriormente poder tener otros aprovechamientos con un mayor valor añadido, ¿vale? Por eso, pues, de todo el conjunto de bosques dispersos que podría haber de esta especie, o sea, de este bosque mixto atlántico, hemos elegido esos de ese rango de edades. Que son muchos, porque este bosque mixto atlántico se ha expandido sobre todo en los últimos años, y encima son especies que no tienen un desarrollo muy vigoroso, muy rápido, entonces muchos de ellos están en estas fases precisamente. Entonces, si en algún momento, y el proyecto era eso, ¿no? Si cara al futuro en algún momento quisiéramos tener unos aprovechamientos de alto valor añadido de estos bosques que tenemos actualmente, es ahora y en estos estados iniciales cuando deberíamos de intervenir. Entonces, por eso hemos visto un poco cuáles son y cómo es la dispersión, y sería esta de aquí, ¿vale? Esos serían los que se están viendo ahora, las fases de Monte Bravo y Latizal que están dispersos, ¿eh? Entonces vemos una dispersión muy grande, está repartido por todo, sobre todo toda la cornisa atlántica, pero son muy pequeñitos, trocitos muy pequeñitos, ¿vale? Es un factor a tener en cuenta.
Entonces, la combinatoria de todos estos factores diferenciales con respecto a la producción que vayan a tener estos árboles, hemos ido cogiendo muestras en combinaciones de ellas, ¿no? Pues en cotas inferiores a 300, con cara norte, 5 especies, con cotas superiores a 300 metros y cara sur, otras 5, y así. Entonces, hemos cogido un montón de muestras repetidas para luego poder comparar los resultados de unas con otras. Las muestras que se tomaban eran en esas fases de desarrollo iniciales, árboles no excesivamente desarrollados, se cortaba el árbol y de la parte basal se cogía un trozo, digamos, de ese tronco, y por una parte tendríamos la madera de ese árbol y luego por otra parte se le quitaba la corteza para así también tener otra muestra de corteza, aunque luego realmente en este proyecto pues sobre todo hemos analizado la parte de la madera, ¿vale? Y así, pues, esas eran las muestras que hemos llevado al laboratorio, que luego desarrollará un poco mejor Yaler cómo ha sido toda esa fase, pero bueno, era, digamos, la labor que hacíamos cara con ellos. Entonces, lo que sí hemos podido constatar, ¿no? Esta parte lo va a desarrollar mejor, ¿no? En el qué y el por qué Yaler, pero hemos podido constatar que sí que hay una diferenciación, ¿vale? Que sí que cada especie, en cada localización diferente, y al menos en estas fases de su desarrollo, en cuanto a los extractivos, la producción es diferenciada, ¿vale? Hay unas especies que sus máximos de producción de extraíbles es en unas condiciones de orientación y en unas condiciones de cota, y en otras es en otra, ¿vale? Entonces eso ayuda o nos va a ayudar a poder dirigir mejor la gestión, ¿vale? Y sobre todo el aprovechamiento, porque como hemos comentado, la dispersión de este tipo de bosques, debemos de quizás mejor hablar de bosquetes, es muy amplia, o sea, es como la sarampión, hay trocitos pequeños dispersos por todo el mapa. Entonces, en un posible aprovechamiento que quisiéramos hacer de esto, el cuello de botella es precisamente eso, son trocitos pequeños, toda la maquinaria que necesitáramos para hacer el aprovechamiento, toda la logística que necesitáramos para mover el material y todo eso, pues tendría un grave problema. Entonces, analizar un poco dónde está cada uno, qué accesos tiene, y hacer un aprovechamiento organizado, desde el punto de vista de la posible transformación, pero también desde el punto de vista del gestor, ¿vale? Esos posibles propietarios o gestores forestales igual deberían de saber cómo unirse, si es que unirse, porque posiblemente pues, la unificación sería una posible ventaja para hacer la gestión. Entonces, estos datos que estamos obteniendo van a poder encauzar o ayudar a hacer ese aprovechamiento futuro. Pero no se trata solo de ver un poco, ¿no? En qué sitios viene mejor cada cosa y en qué sitios no, o qué especie está dónde, sino que también es importante ver en cada sitio qué tendríamos que hacer, ¿vale? La gestión más apropiada para para mejorar el aprovechamiento, ¿cuál podría ser? Entonces ahí también juega un componente muy grande la superficie de trabajo, ¿eh? Porque como hemos visto son lotes muy variados, muy esparcidos y en muchas ocasiones muy pequeños, y eso condiciona mucho la gestión. Entonces, lo que sí hemos podido comprobar es que con superficies inferiores a media hectárea, que son bastantes, la gestión queda muy limitada, ¿vale? O sea, si queremos obtener madera y sobre todo el destinar el bosque a unas formas de gestión en la cual se vaya a obtener maderas con un supuesto mayor rendimiento o mayor valor, es muy difícil, porque para eso necesitamos árboles muy grandes, de más de 30 metros, gruesos, que van a tener unas copas muy grandes. Entonces, en esas superficies tan pequeñas, eso genera con los colindantes un gran problema, porque pueden ser sitios en los que el árbol grande, al cortar, siempre va a salir de la parcela y va a chocarse contra un vallado, contra un edificio, contra otro tipo de uso que no podría soportar algo así, entonces una carretera o lo que sea, ¿vale? Entonces, si se quiere destinar o utilizar este tipo de aprovechamientos que hemos visto aquí, sería más óptimo utilizar las matarrasas,
que eso históricamente ha sido la forma que se ha tenido de gestionar los bosques de estas especies, ¿vale? Los encinares, los rebollares, incluso los robledales y los hayedos, durante muchos siglos se han gestionado utilizando la matarrasa, que es una palabra que se confunde muchas veces con la corta hecho, pero que sería conveniente diferenciarla. La matarrasa es cuando esa especie, concretamente esos individuos de esa especie, van a brotar ya sea de cepa o de raíz. ¿Vale? Con lo cual ese mismo individuo va a volver a echar un brote y va a volver a desarrollarse. Mientras que la corta hecho sería que luego va a ser sustituido por otro individuo, ya sea porque lo hemos plantado o porque haya regenerado mediante semilla. Entonces, en estos casos, si somos capaces de hacer matarrasas en esas superficies tan pequeñas, que tampoco implica hacer una matarrasa en esas superficies tan pequeñas mayor problema, podríamos constantemente mantener ese bosque con unas dimensiones y unos tamaños que no necesariamente tendrían que ser problemáticas con respecto de sus colindancias, ¿vale? Sería jugar con eso. Y sería jugar con que todo el aprovechamiento se destinaría a esta producción, y que incluso el regenerado de esas masas constantemente sería el óptimo para este tipo de masas, porque el regenerado inicial mixto de estas especies, como antes hemos comentado, está relacionado con su capacidad de luz, digamos que son especies de luz, de hacer la fotosíntesis con una plena incidencia de la luz, ¿vale? Entonces esas matarrasas le estarían constantemente generando unas condiciones de regenerado con luz. Sin embargo, cuando ya la superficie es un poco más grande, pero todavía sí es pequeña, ¿no? entre media hectárea y 6 hectáreas, pues ya ahí podemos empezar ya a destinar a dejar que el bosque se desarrolle más longevamente, a generar unos árboles que van a dar un aprovechamiento con un valor añadido más grande. Pero el problema que tiene es que todavía las superficies siguen siendo pequeñas, ¿vale? 6 hectáreas al final tampoco, para este tipo de aprovechamientos tampoco es excesivo. Entonces ahí lo que conviene es maximizar el rendimiento que vayamos a obtener de este tipo de bosques, ¿vale? Sería cuestión de que el máximo porcentaje de la superficie esté en producción y que dentro de esa superficie los árboles estén produciendo al máximo pues ese tipo de madera o ese tipo de formación del fuste que nos interesa. Entonces eso implica que es necesario incidir más fuertemente o hacer una gestión más intensa, ¿vale? Metro a metro, árbol a árbol, digamos. Y eso se diferencia en dos partes, ¿eh? En función del desarrollo que va a tener esa masa, pues habría que diferenciar dos momentos, digamos, de tratamientos. Uno sería el inicial, cuando está en la fase de regenerado. Aunque nosotros estemos interesados en estas especies de árboles, el regenerado no solo es de ellos, también hay otras especies que intervienen, especies herbáceas, especies de matorral, que también van a competir en esas fases iniciales con ellos. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que en esos momentos, cuanto más cuanto más haya de esas otras especies, más superficie de ellas, el aprovechamiento baja mucho, ¿eh? Podría quedarse media parcela, medio rodal con zarzas que ralentizan el desarrollo y el regenerado de las especies que nos interesa y que genera pues como dos partes diferenciadas, ¿no? Y lo cual pues empeora, digamos, los siguientes aprovechamientos. Entonces, en esas fases es importante hacer desbroces, controlar, digamos, esa competencia de ese tipo de especies y provocar que sean aquellas que nosotros deseamos las que vengan, ¿vale? Entonces, pues, desbroces, siembras, plantaciones, para un poco nivelar y homogeneizar el regenerado por toda la superficie, porque es pequeña y hay que aprovecharla mejor. Y luego sería otra fase, otro momento de ese regenerado, en el que ya digamos, hemos conseguido que esté bien repartido la regeneración, pero claro, hay que ver cómo vienen esos árboles. Muchas veces son cepas, donde vienen muchos brotes, como un rosetón, donde vienen muchos brotes de una misma cepa, es decir, un mismo individuo está apareciendo en varias pies diferentes, que muchos suelen ser, sobre todo los que están hacia los lados y tortuosos, o no hay una competencia muy cerrada entre ellos, con lo cual tienen la oportunidad de sacar ramas hacia los lados y están generando unos fustes muy ramosos, en cantidad y en el grosor que puedan tener esas ramas. Y otro problema puede ser también
que como han tenido que competir con las tartas, con los arbustos o lo que sea, no vienen rectos, ¿vale? Han tenido que ir esquivando, digamos, generando una búsqueda de la luz que no estaría generando unos fustos adecuados. Entonces eso implica que necesitemos hacer a esos árboles trabajos de poda, de formación, de limpieza de fuste, trabajos de selección de brotes para dejar unos adelante y quitar otros, ¿vale? Eso sería un poco la forma de en esos momentos encauzar ese tipo de bosquetes. Sin embargo, si ya tenemos bosques con una mayor superficie, que a decir verdad son las menos habituales, ¿no? Por ejemplo ya entre 6 y 20 hectáreas, allí trabajar de esta manera tan intensa y tan específica y metro a metro, árbol a árbol, ya se nos va de las manos en cuanto a tiempos y en cuanto a costes. Entonces ahí ya deberíamos de empezar a aplicar otro tipo de silvicultura, otro tipo de gestión de esos bosques, que sea más extensiva, donde no vamos tan metro a metro, donde puede haber zonas igual que viene todavía la zarza, donde zonas donde igual están los árboles en cepa, pero bueno, nos concentramos en puntos concretos de este árbol que viene bien y me interesa, esta especie quizás que me interesa más que las demás, y trabajar sobre ella y sobre sus alrededores. Pero eso mismo, cuando ya se nos van las superficies a unas superficies ya más grandes, ¿no? De centenares y así, que para nada son habituales, de momento no es lo habitual, también ya pierde sentido, porque empiezan a aparecer zonas diferenciadas, ¿no? Como hemos visto, es muy importante la localización, y allí vamos a empezar a tener unas zonas con una orientación, otras quizás con otra, unas zonas al lado del río, otras en la cima. Va a haber zonas diferentes donde los crecimientos van a ser diferentes, donde las especies van a ser diferentes, entonces ahí ya teníamos que hacer una silvicultura, una gestión con una ordenación de montes donde se establezcan zonas y momentos para actuar en cada una de las zonas y donde un poco estuviese más encauzado. Entonces, aunque estos trabajos sean pensados para este tipo de rodales en función de su superficie, luego nosotros mismos podemos jugar. Entonces, varias superficies con menos de media hectárea las podríamos juntar y formar así una superficie de ese otro nivel, entre 0,5 y 6 hectáreas, o al revés, las de 0,5 y 6 las podríamos juntar o hacer una gestión conjunta y así transformarlas en las de 6 y 20, y así podríamos jugar un poco en función de qué gestión necesitamos o qué gestión preferimos, ¿vale? Y esto sería un poco la parte forestal. Mil esker, Aitor, por esta interesantísima presentación que nos ha dado muchos datos, sobre todo forestales, del bosque mixto atlántico. Y ahora, finalmente, y no por ello menos importante, vamos a escuchar la ponencia de Jalel Labidi, investigador del Departamento de Ingeniería Técnica y Medio Ambiente de la Universidad del País Vasco, quien ya nos va a hablar de la parte química, del proyecto y de su aplicación para la preservación de la madera. Bueno, yo soy Jalel Labidi de la Universidad del País Vasco. Os voy a presentar un poco los resultados del trabajo que hemos realizado en la universidad para extraer esos productos bioactivos a partir de diferentes tipos de biomasas de maderas. El objetivo general del proyecto era evaluar el potencial de utilización de los extractivos de varias especies de madera del bosque mixto atlántico como biopreservativo de la madera. Yo creo que Aitor puso un poco el proyecto en su contexto. Lo que hicimos nosotros aquí en la universidad era un poco extraer los extractivos utilizando diferentes técnicas. Entonces he intentado un poco resumir en esta página, en esta diapositiva, las diferentes etapas que hemos realizado para extraer esos productos. Entonces, la primera parte que hemos hecho, hemos caracterizado las maderas que nos trajeron las asociaciones forestalistas, que diferentes altitudes, diferentes especies, entonces hemos realizado estas caracterizaciones. La siguiente etapa era extraer los extractivos diferentes. En este aspecto hemos utilizado dos tecnologías diferentes, la primera que es la maceración y la segunda que es un proceso un poquito más sofisticado que es con ultrasonidos. Una vez que tenemos los extractivos, lo que hemos hecho es, de un lado, hemos evaluado sus propiedades antioxidantes,
porque se estima si un producto que tiene unas propiedades antioxidantes puede tener unas capacidades antifúngicas y se puede aplicar en diferentes aplicaciones. Y la segunda, hemos determinado la capacidad antifúngicas a nivel de laboratorio, solamente con los extractos. Con estos dos ensayos hemos podido determinar cuál es el método más apropiado para extraer los extractivos y también cuáles son las maderas más apropiadas para seguir el trabajo, porque como tenemos técnicamente 20 maderas diferentes, entonces había que reducir un poquito el número de ensayos y por eso entonces hemos seleccionado el método de extracción y también las maderas. Con las maderas que hemos seleccionado, hemos realizado varias investigaciones. En la primera hemos hecho ensayos a nivel de laboratorio para ver las capacidades antifúngicas al laboratorio y después hemos realizado unos ensayos a nivel de poquito, digamos, como un estado real, simulando el estado real. Debido a las condiciones del COVID no hemos podido realizarlos realmente en el bosque, pero lo hemos realizado en el tejado de la UPV, simulando un poco condiciones reales. Entonces os voy a presentar un poco de una manera resumida los resultados. Vais a ver muchas tablas, pero no hay que asustarse mucho de las tablas. Entonces aquí podéis ver un poquito las diferentes especies de madera que hemos analizado. La primera es la abedul, castaño, la falsa acacia, el fresno y el roble. Y como podéis ver, para cada especie hay diferentes exposiciones, norte-sur y diferentes altitudes. Y de ahí entonces hemos determinado un poco la concentración, el contenido en cenizas, en extraíbles, en lignina, en celulosa, hemicelulosa, entonces todos los compuestos que forman la madera. Y podéis ver realmente hay diferencias entre las diferentes dentro de la misma madera, dependiendo de su orientación, de su latitud, podemos encontrar diferencias significativas en el porcentaje de extraíbles. Y de ahí, bueno, se puede identificar que estos extraíbles pueden ser útiles o no para la aplicación deseada. Dicho esto, no significa que una madera que tiene un mayor contenido de extraíbles, estos extraíbles pueden tener una capacidad antifúngica o antioxidantes más altas que una madera que tiene un bajo contenido en extraíbles. Eso no es cierto, eso hay que determinarlo experimentalmente. Los aspectos de los extraíbles dependen fuertemente de las especies. Podéis ver aquí los colores, unos colores que son un poquito amarillos, otros un poco más oscuros, y depende muchísimo del tipo de la madera que se ha utilizado. Esos son un poquito los resultados de la composición del contenido en extraíbles, rendimiento con los dos métodos. Los métodos que hemos utilizado son bastante sencillos. La maceración se hace en una incubadora a temperatura de 5-8 grados durante 1 hora y media, 90 minutos, y se dejan 90 minutos, es decir, la madera que está dentro de una disolución de agua, etanol. 50-50 agua etanol. El ultrasonido es lo mismo, utilizamos una disolución de agua etanol 50-50, pero la duración dentro de un baño de ultrasonido a la misma temperatura 50 grados y 90 minutos. Y podéis ver que realmente hay pocas diferencias entre rendimiento en extraíbles, entre las dos técnicas. Digamos que depende mucho, se ve claramente que los ultrasonidos, por ejemplo, son bastante más eficientes con el fresno con otras especies. Este puede depender de la densidad de la madera, puede depender de varios factores. No le hemos analizado en profundidad, puede ser debido a la densidad de la madera. Pero visto los resultados aquí, entonces, como vemos que no hay mucha diferencia entre los dos, hemos optado para seguir el trabajo solamente con los
para las siguientes etapas, con la extracción, con la maceración, porque es un método que es bastante sencillo, no necesitan solamente dejar las muestras durante 90 minutos a temperatura de, temperatura de 58 grados con poca de agitación y nada más. Respecto a la caracterización de los extractos, entonces, como he comentado antes, hemos hecho dos tipos de caracterización. La primera, que es el poder antioxidantes de esos extractos. Y aquí podéis ver, hemos analizado los resultados obtenidos, los extractos obtenidos con la incubadora y con los ultrasonidos. Entonces, hemos analizado el contenido en fenólicos, el contenido en compuestos fenólicos totales, en flavonoides totales y las capacidades antioxidantes, lo que veis ahí, el DPPH, la BTC y el FRAP. Realmente lo que se mide en estos métodos, se mide solamente el poder antioxidantes de estos extractos frente a un antioxidante que es comercial, que se llama el Trolox, que es el más utilizado. Y podéis ver realmente que la mayoría tiene dependiendo del método de extracción, la capacidad de antioxidantes puede variar un poquito, pero siguen teniendo una buena capacidad de antioxidantes. Entonces, con esos resultados hemos pasado a la siguiente etapa. La siguiente etapa era determinar si realmente esos extractos pueden tener un efecto contra un hongo que es el Termit vesquilor, que es muy, digamos, un hongo que es muy común, que ataca la madera. Y aquí lo que hemos hecho es ensayo a nivel de laboratorio, es una incubación durante una semana en un ambiente controlado a 25 grados y hemos analizado digamos, el crecimiento de los hongos visualmente. Hay unas normas, nos dice, por ejemplo, que el crecimiento, si hay 0, si tenemos el IG 0, no hay crecimiento, 1 que hay poco crecimiento y así el 5 que es el crecimiento más importante. Y aquí lo que hemos visto realmente que hay dos especies, dos tipos de extractos que vienen del castaño y del fresno, que realmente no tienen efecto sobre el crecimiento del hongo. Es decir, el hongo crece bastante. Esto es un poco sorprendente de un lado, pero tiene su explicación. Los extractos, cuando hacemos la extracción, entonces la extracción, los extractos que hemos utilizado son extractos sin purificación, es decir, que tal como hemos extraído, solamente le hemos ajustado la concentración y le hemos utilizado. ¿Qué significa esto? Significa que el proceso de extracción puede extraer, además de los extractivos, azúcares. Y la presencia de azúcares puede fomentar el crecimiento de los hongos. Y ahí un poco la justificación por qué con el castaño, con el fresno, hay mayor crecimiento de los hongos. Seguramente es la presencia de azúcares en esos extractos. Ahí tenemos que confirmarlo, pero bueno, es un poco la sospecha que tenemos. Entonces, a la luz de esos resultados, hemos descartado utilizar los extractivos del castaño y del fresno, porque dado que no tienen ningún efecto y queremos comparar los extractivos sin purificación, entonces hemos descartado estos. La siguiente etapa, lo que hemos hecho es intentar empreñar unas maderas y medir el crecimiento de los hongos en esas maderas. Entonces, y por eso hemos utilizado dos tipos de impregnación de la madera. La primera, que es impregnación a vacío, lo que se hace es aplicar un vacío a la madera y después se añade una mezcla, la mezcla de la disolución con los productos, con los extractivos que hemos obtenido, y se deja durante un tiempo. El siguiente procedimiento es bastante más sencillo, se deja macerar durante 24 horas. Los trozos de madera se dejan dentro de la disolución durante 24 horas. Y después, bueno, medimos un poquito la impregnación, el porcentaje que ha absorbido la madera de estos extractos. Y aquí podéis ver, por ejemplo, dependiendo del tipo de la madera, veis un poquito las diferencias, el porcentaje que ha absorbido la madera, digamos el aumento de peso de la madera.
Con estas maderas que están totalmente impregnadas, eso es lo que hemos hecho, es inocularlas con el hongo y meterlas dentro de una atmósfera controlada a 25, creo que es 28 grados durante una semana. Y ahí podemos ver un poco el crecimiento de los hongos. Entonces, la incubación a 25 grados durante 7 días. Para esto hemos utilizado muestras de madera que son pequeñitas, que son de 1,8 por 2, 1,8 de longitud por 2 centímetros de 2 centímetros de longitud, 1,8 de anchura y 1 centímetro de altura. Y con estos, bueno, hemos medido un poquito con un equipo que tenemos, medir el crecimiento de las células del hongo encima de la madera. Después de limpiarla, de quitar la parte superficial, medimos el crecimiento. Y podéis ver un poquito que realmente para algunas tenéis el blanco el primero y, por ejemplo, añadiendo los a vacío, se nota que el hongo crece bastante más que el blanco. Eso significa que realmente que la madera no ha absorbido suficientemente de extractivos o digamos, las moléculas que tienen un efecto antifúngicos no se han absorbido en la madera. En el otro lado, por la maceración, se nota que el resultado está bastante mejor. Y podéis ver aquí el efecto que el crecimiento de los hongos es menor que en el caso, por ejemplo, en el caso de todos los tipos de la madera. Es muchísimo menor que con el blanco que está sin tratamiento. Eso significa que los extractivos tienen un efecto positivo tienen un efecto, reducen el crecimiento de los hongos. Por cierto, la madera que hemos utilizado en estos es un pino radiata. La siguiente etapa, entonces, para hacer los ensayos simulando unas condiciones más o menos que se asimilan en un bosque, hemos utilizado muestras de maderas que son un poquito más largas, que tenéis aquí las dimensiones, que son dimensiones un poquito más grandes, y hemos aplicado para las muestras que son dimensiones pequeñas y grandes, el procedimiento de impregnaciones con maceración y a vacío. Y podéis ver aquí las muestras, por ejemplo, de 1 a 8 son las maderas de tamaño pequeño, las muestras de 1 a 9 son las maderas de tamaño un poco más grande. Y tenéis aquí el porcentaje de impregnación, es decir, la retención de los extractivos por estas maderas. Y lo que hemos hecho, sencillamente, estas maderas le hemos colocado en una bandeja que contiene tierra que proviene del bosque, y le hemos dejado en el tejado de la universidad durante 9 semanas. Durante esas 9 semanas hubo muchas variaciones de temperatura, de humedad, de lluvia, y entonces, bueno, pero 9 semanas, sigue un experimento un poquito corto en el tiempo para evaluar realmente la incidencia de estos tratamientos sobre la deterioración de la madera. Y podéis ver realmente que la pérdida de masa, lo que hacemos es una vez al cabo de 5 semanas, recogemos las muestras, limpiamos, le secamos a unas temperaturas determinadas y después medimos la pérdida de peso. Y podéis apreciar que la pérdida de peso es muy baja. ¿Por qué? Porque realmente que no el hongo o los microorganismos que se encuentran en la tierra no han tenido el tiempo suficiente para actuar. Pero bueno, se nota también que hay un efecto positivo de los tratamientos. En el plan inicial era hacer los ensayos a escala real en un bosque, pero bueno, debido a las circunstancias no hemos podido hacerlo, porque son ensayos que pueden durar muchísimo más, prácticamente el doble del tiempo, para poder apreciar si el tratamiento es efectivo o no. Entonces, de este estudio, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, que como ha dicho antes Aitor, que realmente la especie de la madera tiene bastante relevancia sobre
sobre los extractivos, sobre el rendimiento en extractivos y también sobre las propiedades de esos extractivos. La localización de estas maderas también tiene mucha importancia. Si son localizadas en sur, norte, entonces ya tiene también su relevancia. Hemos determinado aquí con el método de extracción convencional proporciona resultados bastante interesantes, sin ir a métodos de extracción bastante complicados, porque la extracción con ultrasonidos necesita equipamientos un poquito más sofisticados, basta con utilizar equipamiento sencillo para poder extraer esos compuestos. Qué bueno que el estudio mostró que realmente que la abedul, la falsa acacia y el roble son especies que tienen mejores capacidades antifúngicas frente al hongo que hemos utilizado. Y bueno, que las condiciones reales no fueron, digamos, determinantes para validar los resultados que hemos obtenido a nivel de laboratorio. Entonces yo creo que los resultados son bastante interesantes debido a que es un estudio que es preliminar y con las condiciones que hemos vivido durante el año pasado no hemos podido acabar todos los ensayos en condiciones reales. Y por último quería mencionar que este proyecto, como es la continuación de un proyecto que hemos finalizado en el 2018, que hemos un poco explorado el tema del aprovechamiento de la madera del bosque mixto atlántico. En el proyecto anterior hemos extraído ligninas, hemos extraído también nanofibras de celulosa a partir de esas materias. Entonces esta parte es complementaria, ya que en un esquema de biorefinería global, la parte de extractivos viene antes del resto, es decir, lo que podemos hacer es extraer los extractivos en primer lugar, que se pueden aplicar como en este caso, por ejemplo, para productos biopreservativos o como antioxidantes para añadirlos a alimentos, para añadirlos a diferentes productos químicos o también a materiales. Y las siguientes fases serían aprovechar el resto de la madera con nuestros procesos de fraccionamiento para extraer celulosa, lignina u otros compuestos. Entonces, y ahí hacemos todo un proceso completo a partir de estas maderas, aprovechando todos los diferentes compuestos que contiene la madera. Entonces, dentro de un esquema un poco global de biorefinería. Eso es un poquito, yo creo que los resultados, se vuelvo a repetir, los resultados son muy interesantes y abre el camino a desarrollar nuevos proyectos y a aplicar estos extractivos para otras aplicaciones. Sin nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Yalel, por tu interesante presentación en la que hemos obtenido mucha información, sobre todo de la parte química, y hemos conocido cosas que desconocíamos y muy interesantes. Pues bueno, yo creo que ya ha llegado el momento de concluir esta jornada. Después de todo lo que hemos escuchado, podemos ver que los resultados son prometedores para desarrollar el aprovechamiento de las especies del bosque mixto atlántico. Y a pesar de que la dispersión de este tipo de bosques en fragmentos pequeños y esparcidos es un reto que tenemos que resolver, como hemos visto en la ponencia de Yalel, de estas especies se pueden extraer productos de alto valor añadido con métodos que además parecen ser sencillos y que pueden abrir puertas al aprovechamiento de estas especies con fines de biorefinería. Esperemos que el contenido y conclusiones de este proyecto os hayan resultado tan interesantes como nos lo han resultado a nosotros, y por nuestra parte intentaremos desde luego seguir trabajando en esta línea. Mila esker guztioi eta egun pasa. Agur!